Hola, tocaremos el tema comercio exterior. Comencemos. El comercio exterior viene a ser el intercambio de mercancías, es decir, bienes y servicios, que realiza Perú con otro país. Se da entonces el intercambio de productos como una consecuencia de que todos los países no producen los bienes y servicios necesarios para satisfacer su demanda interna. Y por otro lado, hay países que tienen ciertas ventajas en la producción de determinados bienes. Teorías acerca del comercio exterior. Vamos a encontrar la teoría de las ventajas absolutas, teoría de las ventajas comparativas, teoría de las ventajas competitivas. La teoría de las ventajas absolutas, planteada por el clásico Adam Smith, sostiene que un país debe producir un bien de forma más eficiente y a un costo menor al que lo producen otros países. La ley de ventajas comparativas, planteada también por el clásico David Ricardo. Un país, dice, debe vender lo que le resulta barato producir y comprar a otro lo que le resulta caro producir. Entonces, este planteamiento nos dice que en el comercio entre dos países, un país debería especializarse en la producción de bienes, por lo cual tiene más ventajas, es decir, lo que le resulta a más bajo costo. La ley de ventajas competitivas es una ley, una teoría más moderna, en la que más funciona, ¿no?, ahora en la actualidad, planteada por el economista Michael Porter. La ventaja, ¿no?, se da en forma de costos mínimos, productos diferenciados que alcanzan precios máximos para obtener el éxito competitivo. Estas ventajas se mantienen mediante la oferta de bienes de calidad superior o mediante un proceso de producción eficiente. Las formas del comercio exterior. Vamos a encontrar que existen dos formas. Exportación, al cual se le pone una X, ¿no? Importación, M mayúscula. Veamos entonces qué es exportar. Podemos ver acá. Exportar es cuando Perú realiza venta de bienes y servicios hacia otro país, ¿no? Se llama exportar. Y en esta operación, pues, hay un ingreso de divisas. El hecho de vender productos a otro país significa que por la venta de estos productos vamos a recibir moneda extranjera. Entonces, recibimos divisas. Por lo tanto, hay un ingreso de divisas y se considera entonces una actividad activa. La importación, por lo contrario, resulta la compra de bienes y servicios que hace el Perú a otro país. Entonces, al comprar productos, eso va a generar una salida de divisas. Es una pérdida de divisas. Por lo tanto, se traduce como una actividad pasiva. Entonces, si hablamos de exportación, ¿qué productos Perú exporta? Entonces, Perú exporta dos tipos de productos, los tradicionales y los no tradicionales. Los productos tradicionales son aquellos productos que históricamente han constituido la mayor parte del valor de nuestras exportaciones. Son productos primarios con poco valor agregado, es decir, no tienen un gran proceso de transformación y son de fácil sustitución en los países industrializados. Los precios de estos productos no son fijados en el mercado internacional. En cambio, los productos no tradicionales son aquellos productos que tienen cierto grado de transformación o aumento de su valor agregado y que no están incluidos en la lista de productos de exportación tradicional. Es decir, son productos que en los últimos años Perú está produciendo y exportando.
Estos productos tradicionales, como puedes leer, tenemos los minerales, que constituyen el rubro más importante del ingreso de divisas para el Perú, como son la venta de oro, plata, cobre, etc., harina y aceite de pescado, el café, etc. Tenemos acá entonces nuestras exportaciones tradicionales según destino. Podemos ver entonces que en primer lugar está orientado a China como país y en segundo lugar a Estados Unidos. Y los productos de exportación no tradicional son aquellos que estás tú en este momento leyendo. Y tenemos un cuadro hacia dónde están destinadas nuestras exportaciones no tradicionales. La importación. Sabemos entonces que la importación es una actividad económica pasiva, puesto que al comprar productos extranjeros se pierden divisas. Por lo tanto, vamos a ver que el Perú importa insumos, bienes de capital y bienes de consumo. Los insumos, o también llamados bienes intermedios, constituyen los materiales necesarios para la producción nacional: cartón, plásticos, químicos, abonos, semillas. Los bienes de capital permiten mejorar e incrementar la producción nacional, es decir, la eficiencia productiva. Y los bienes de consumo son aquellos que satisfacen de forma directa las necesidades de los consumidores. Entonces, podemos ver acá estos insumos o bienes intermedios que el Perú importa, como es el caso del petróleo y derivados, productos químicos, es decir, en este caso los abonos, aceite de soya, etc. Los bienes de capital, tenemos acá maquinaria industrial, parte y accesorios de estas maquinarias industriales, herramientas, vehículos de transporte para las empresas, maquinarias para la agricultura, material de construcción, etc. En cuanto a bienes de consumo, vehículo de transporte particular, máquinas y aparatos de uso doméstico, vacunas, medicinas, zapatillas, muebles para el hogar, etc. Tenemos acá entonces las importaciones según origen e importaciones según el sector. Los elementos del comercio exterior, es decir, aquellos que se necesitan obligatoriamente para que se pueda realizar las exportaciones e importaciones. Tenemos las divisas, las reservas internacionales, los derechos especiales de giro, el tipo de cambio y el arancel. Las divisas. Bueno, es dinero de aceptación mundial en el mercado del comercio exterior, como el dólar estadounidense, el euro, el yen, que es japonés, ¿no? Y la libra esterlina. Las reservas internacionales. Bueno, son los recursos con que cuenta el país para cumplir sus obligaciones en el mercado exterior. Está constituido por tenencias de oro, eh, valores emitidos por los internacionales, por divisas. En el caso del Perú, estas reservas están administradas en el BCR, en el Banco Central de Reserva del Perú. Los derechos especiales de giro. Bueno, es un activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario Internacional en el año 1969 y asignado a sus países miembros desde el año 1970 en proporción a la cuota de estos países al FMI. Se utiliza como complemento de las reservas internacionales, es decir, como línea de liquidez internacional diferente al oro y las divisas.
para atender necesidades de liquidez originadas por desequilibrios en la balanza de pagos. Un desequilibrio en la balanza de pagos significa que Perú tiene un déficit de divisas para poder realizar importaciones. Entonces, al no tener estas divisas, acude al FMI para que puedan otorgarle un derecho especial de giro para que pueda efectuar la compra de productos a otros países. El tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera expresada en términos de la moneda nacional. Entonces vamos a encontrar aquí tres tipos de cambio. Encontramos el tipo de cambio fijo. Es cuando el precio de la moneda extranjera es determinada por la autoridad monetaria. En el caso del Perú es el BCR. Luego, solo el Estado legalmente cambia las monedas. El tipo de cambio flexible, llamado también de flotación limpia o flotante. Bueno, esta modalidad a través de la cual el precio de una moneda extranjera en términos de la moneda nacional fluctúa libremente según la oferta y demanda. Así entonces tenemos que a mayor oferta de moneda extranjera, el tipo de cambio disminuye y a mayor demanda de moneda extranjera, el tipo de cambio aumenta. El tipo de cambio administrado, llamado también flotación sucia, es una modalidad de aparente flexibilidad, pero el Estado a través del BCR establece parámetros bajo los cuales debe administrar el tipo de cambio. Cuando el mercado sobrepasa los límites, entonces el BCR interviene en el mercado para estabilizar el tipo de cambio. En la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del BCR, si bien no se menciona de manera específica que el BCR pueda o debe intervenir en la fijación del tipo de cambio, es decir, el precio de la moneda nacional, es decir, el sol, en términos de otras divisas. En la realidad, básicamente el dólar, ¿no? El dólar estadounidense. Tampoco se menciona prohibiciones al respecto. En la economía peruana, el régimen cambiario entonces es de flotación sucia, debido a que el BCR tiene objetivos de tipo de cambio promedio mensual y maneja una banda cambiaria que ha ido estrechándose con el tiempo. Por ello que usualmente, bueno, no siempre, se aprecia un tipo de cambio estable. La intervención en el mercado cambiario, vía la compra y venta de divisas, busca evitar fluctuaciones bruscas de la tasa de cambio e introduce cierto grado de certidumbre a fin de alentar la entrada de capitales externos de corto plazo. Ahora, vamos a encontrar también que existen variaciones en el tipo de cambio. Entonces, vamos a ver pues el aumento del tipo de cambio. O sea, implica la subida del precio de la moneda extranjera y la disminución del tipo de cambio implica la disminución del precio de la moneda extranjera. En este caso, podemos ver en este cuadro dos tipos de cambio, el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. ¿Ya? Entonces, si el tipo de cambio, es decir, si la divisa aumenta, entonces si estamos en un tipo de cambio fijo, ¿qué pasa con el sol? Entonces, si la divisa aumenta, el sol se devalúa, ¿ya? Pero si la divisa disminuye su precio, entonces en este tipo de cambio fijo, el sol se revalúa, así se denomina. Si el tipo de cambio es flexible, entonces y la divisa aumenta su precio, el sol se deprecia. Y si el tipo de cambio disminuye, en este tipo de cambio flexible, el sol se aprecia.
El arancel. El arancel es un impuesto que el gobierno exige a los productos extranjeros con objeto de elevar su precio de venta en el mercado nacional y así proteger la industria nacional para que sus productos no sufran la competencia de bienes más baratos. Entonces, los aranceles tienen como función, primero, la de protección. Cuanto más alto es el impuesto a la importación, o sea, el arancel para un producto, más está protegiendo su fabricación nacional. Y sobre también los ingresos públicos, porque de esta manera el Estado obtiene mayores dividendos. Vamos a encontrar entonces tres tipos de arancel. El arancel específico se grava sobre la cantidad o volumen de bienes importados sin tener en cuenta el precio de compra en el país de origen. Entonces, por ejemplo, un país puede aplicar un arancel de, digamos, $100 por una computadora que se adquiera del extranjero, independientemente del precio el cual se compre el bien. O sea, no interesa si esta computadora costó $1,000 o $4,000. Entonces, basta que ingrese al mercado nacional para que el arancel sea, en este caso el ejemplo, $100, ¿no? Sin importar el precio de compra, ¿no? Es arancel específico. El arancel al valore se aplica un porcentaje al valor del producto importado. Entonces, ahora sí, ¿no? Como ejemplo, se aplica, un ejemplo es 10% sobre el valor de la computadora adquirida. Por ejemplo, si la computadora costó pues $2,000, se cobraría un 10% del precio de costo de esta computadora, sería un promedio de $200. Y el arancel compuesto viene a ser la combinación del arancel ad valorem y el arancel específico. Ejemplo, ¿no? Al importar esta computadora, se aplica un arancel sobre el, digamos, un porcentaje de su valor, ¿no? Y más el porcentaje del precio de compra. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta el próximo tema.